Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bueno, Buen pensamos que día. estamos bien. Pensamos que estamos bien, pero no lo sabemos. Eso es bueno. Pensar que uno está bien, eso es bueno. Es saludable. Óigame, don Álvaro, Álvaro Uribe, recordemos que es arquitecto, es urbanista, ha aportado a través de sus escritos, a través de sus intervenciones, muchos elementos de debate desde el punto de vista del urbanismo en el país en general y en la ciudad capital en particular. Pero yo no entiendo cómo usted podría hablar de urbanismo en estos días, don Álvaro Uribe, cuando las calles del país están deshechas, las carreteras están deshechas. ¿Cómo podemos compaginar eso? Bueno, precisamente ahora es cuando hay más urgencia de hacerlo, porque estamos hablando de un país que está urbanizado en su mayor parte y que requiere una atención en la base de apoyo de esa urbanización, que es todo el asunto de la infraestructura. Entonces, el urbanismo viene a ser la manera como ese tema se estudia y se proyecta. Nosotros no tenemos muchas proyecciones, nosotros hemos estado trabajando sobre la base de una improvisación continua y eso probablemente sirva durante un tiempo cuando las ciudades son pequeñas, pero en la medida en que se van extendiendo y se van poblando, los problemas se vuelven más complicados y requieren una previsión que la planificación da. Entonces, esa situación en la que estamos ahora enfrentando eh, tiene que ver con falta de previsión, con falta de planificación y que ahora entonces el urbanismo tiene que venir a tomar un papel mucho más protagonístico en las ciudades, en la ciudad que sigue y en el urbanismo, Pero en la Álvaro, urbanización que sigue. Sí. Álvaro, una curiosidad que me genera lo que estoy escuchando. Cuando ustedes, los que son arquitectos, así como los que son ingenieros, creo que particularmente ingeniero civil, creo yo, cuando estudian las carreras, en algún momento hay alguna materia o hay pasan por el tema de la planificación. Cada vez más, en realidad no es la formación en eso era una formación más especializada. Yo estudié planificación urbana en Francia como una cosa especializada. Pero ahora en el currículo de las materias de ingeniería, por ejemplo en la Universidad Tecnológica y en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Panamá, el urbanismo siempre ha hecho parte de eso y en la Universidad Tecnológica está empezando a hacer también. Por eso mismo, porque es una condición inescapable de la experiencia de esta época, la urbanización, el urbanismo. Entonces, ya no es un tema de especialistas, ya es un tema que realmente tiene que eh, permear a toda la sociedad porque la vida urbana la urbanidad, por ejemplo, es una característica de nuestra vida. Porque es que yo veo, yo no sé, pero yo veo que a veces, y creo que en algún momento en el pasado conversamos esto con el propio Álvaro Uribe, yo veo que cada vez hay más edificios aquí rellenos de vidrio por todas partes, lo que implica más y más aires acondicionados. Eso no es parte de una planificación. En realidad no, eso es parte de un poco del sentido común que se requiere para el diseño. Eh, Recuerde que estamos en una sociedad en donde el consumo es el objetivo a alcanzar, no digamos el conocimiento. Entonces, la, la, la publicidad pone de moda una serie de elementos de consumo que se vuelven objetos de deseo de la gente, que es buen negocio
eh, ponerlos en el mercado. Y nosotros tendemos a imitar un modelo en términos de diseño que tiene mucho que ver con Norteamérica. Nosotros nos comparamos con las ciudades de allá. Y por supuesto, eso requiere entonces traer elementos de allá que no necesariamente son adecuados para lo que nosotros tenemos aquí. Sin embargo, están de moda. Entonces, póngalos porque eso es lo que da vistosidad, eso es lo que da ostentación, que es lo que se quiere proyectar con esas grandes moles de vidrio que se están construyendo, independientemente de de si la ciudad puede con ellas. Ya no digamos lo que usted acaba de decir, que es el asunto ambiental. El urbanismo originalmente es una emanación de normas de salubridad. Nosotros tenemos aquí el ejemplo más claro de todos, que es el principio del siglo XX, cuando para evitar las epidemias de fiebre amarilla y de malaria, se hicieron una serie de normas por primera vez en Panamá, normas de construcción, un reglamento de construcción definido en función del control de las enfermedades, distancias de las casas, elevaciones sobre el piso, agua potable a domicilio, drenajes, pavimento en las calles. Esa clase de cosas tenían que ver, y nosotros podemos ver incluso el diseño del área del canal, de los asentamientos que hay en el área del canal, que tienen bastante que ver con eso. La ciudad de Panamá también tuvo esas normas en el principio del siglo. Tenían que ver con salubridad, el ancho de las calles, y por eso, por ejemplo, el primer reglamento de urbanización que tuvimos, no de construcción, sino de urbanización, que lo tuvimos en 1941, tenía una norma muy sencilla. La altura de los edificios debe ser igual al ancho de la calle, no más. ¿Por qué? Porque hay una proporción entre la distancia en la calle y la altura del volumen que van a poner al lado de ella. En términos de capacidad de carga, digamos, de densidad, de cantidad de cosas que se pueden poner ahí, de ventilación, de asoleamiento Entonces, cuando eso se abolió para darle a la construcción visto bueno, porque el movimiento económico que promovía la construcción era tal que valía la pena tener más empleo, más materiales de construcción andando, es decir, un efecto en la economía importante, se sacrificó todo a eso. Y entonces el desarrollo urbano se convirtió solo en crecimiento económico. Y ahora nosotros estamos pagando ese desmán que causó. Hagan lo que quieran porque es buen negocio, y se olvidó que tenemos unas normas que requieren que la ciudad sea sana, que sea segura y que funcione. Y ahora ese problema lo estamos enfrentando a todo lo largo de la ciudad. Por supuesto, los pobres son los que la pasan peor, ¿no? Pero por eso digo que es necesario volver a pensar en la planificación, porque la ciudad lo único que va a hacer es complejizarse más, porque va a tener más gente y va a ser más grande. Y esos tamaños no se pueden hacer funcionar sin obras importantes. El metro, por ejemplo, es la primera de las obras de alta planificación que necesitó la ciudad, y bueno, hace 10 años está ahí, pues. Se creó la oficina y se están haciendo líneas, porque ya el transporte colectivo no puede funcionar a base ni de diablos rojos ni de carros individuales. Así que... Don Álvaro, como el profesor empezó diciendo, las calles en Panamá, bueno, usted es testigo de eso y todo, están hechas un desastre. Y sí, hace un par de semanas un oyente me escribía y me decía, ¿ustedes le pueden preguntar a algún arquitecto, algún urbanista, o sea, qué pudiera ocurrir si el gobierno no interviene con prontitud en la reparación de estas calles? O sea, ¿qué pudiera ocurrir? Él me decía, hay viaductos en mal estado, por ejemplo, el viaducto de la cinta costera con losas comprometidas, puentes vehiculares en la ciudad con losas comprometidas, o sea, las calles hechas totalmente leña, como se dice en buen panameño. Si el gobierno no hace una intervención oportuna, ¿qué pudiera ocurrir? Más allá de que la gente pierda las llantas de sus carros, usted lo está diciendo, accidentes. La situación va a ser peor hasta que llegue un colapso total.
Eso es precisamente lo que hay que evitar. Y para eso hay que mejorar todas las condiciones del transporte colectivo en primer lugar. Por supuesto que hay que resolver el problema de calles. Y nosotros tenemos una serie, tenemos mecanismos que sirven para eso, pero no los utilizamos. Porque aquí hay un problema complicado que viene desde el principio, desde el origen de la metrópoli esta, también el principio del siglo pasado, cuando empezó a extenderse. Es decir, la ciudad que creció durante el siglo XX, creció principalmente sobre propiedades, grandes fincas privadas. Y esas grandes fincas privadas que eran y siguen siendo, las que todavía quedan, siguen siendo de la élite, de lo que llamaba Demetrio Porras los blancos capitalinos, que tenían una cantidad de tierra en la periferia urbana, cuando la periferia era de Vistahermosa para afuera, digamos, que había en donde cada uno fue urbanizando su finca más o menos como quiso, sin tener en cuenta la proyección de una ciudad que iba a tener más gente y más espacio ocupado en el futuro. Y eso se permitió. Entonces, las conexiones entre esas fincas son y siguen siendo sumamente pobres. Para poder hacer que una ciudad funcione, es decir, empezaron a urbanizarse de manera individual y aislada, y ahora tenemos es una yuxtaposición de pedazos de urbanización que funcionan interiormente, pero que colectivamente lo hacen muy mal. ¿Por qué? Porque no cedían el espacio necesario para crear servidumbres viales, porque eso lo veían como un menoscabo a su propiedad o a su expectativa de ganancia. Hay una narrativa sobre eso en 1912, imagínense ustedes, de cómo un ministro de Obras Públicas de esa época, Carlos Constantino Arosemena, estaba tratando de hacer calles en Santana alrededor del Instituto Nacional, porque eso, bueno, era buena idea, tener ahí un espacio más o menos organizado y diseñado. Y llegaron a tener ahí una cuadrícula bastante bien hecha. Y los propietarios de la tierra no quisieron venderle el espacio para poder hacer las calles. Y él les dijo, pero en cualquier país civilizado el propietario no solamente cede ese espacio, sino que aporta a la obra porque le conviene, porque le va a valorizar su tierra. Bueno, aquí somos tan obtusos que ni siquiera esa posibilidad se aplica. Y entonces se ha hecho esa urbanización de paquetes, de casas, que no tienen conexiones entre ellas, tienen conexiones interiores, como una barriadita, pero salga usted de ahí y vaya a otro lado y encuentra el laberinto. Y mira que la última calle que se está haciendo aquí, se está haciendo sobre una servidumbre pluvial, es ese corredor Panamá Norte, se está haciendo sobre la servidumbre del Idán, de la tubería que viene desde Chilibre hasta Tinajita, porque no hay por dónde pasar, porque todas esas barriadas se han ido metiendo. Y si usted va, por ejemplo, de Tocumen de San Miguelito a Tocumen, usted tiene solo la vía Domingo Díaz. Y tiene que ir hasta el corredor de los pobres para atravesar otra vez esa zona, porque en el interior metieron un montón de barriadas a lo largo de la vía Domingo Díaz que no tienen conexiones entre sí. Y usted no puede pasar de Villalucre al Crisol, y no puede pasar del Crisol a Brisas, y no puede pasar de Brisas a Cerro Viento, y de Cerro Viento. O sea, claro, exactamente eso le iba a comentar cuando estaba escuchando el desarrollo de su idea. Esa es un área que para mí es desconocida. O sea, sé que existen, pero no conozco nada por dentro. Y hace un tiempo atrás, casualmente yo fui a hacer una transmisión por allá, me puse a ver esto que está diciendo el arquitecto Álvaro Uribe, me puse la curiosidad. Y yo, bueno, si yo estoy en Brisas, se llama una, ¿no? Brisas del Golf,
yo no puedo llegar a San Antonio ni al Crisol por dentro. No, no puedes. Y están ahí mismo. Tienes que salir para volver Ajá. ¿Y por qué? Porque no dejaron las servidumbres previstas para poder conectar todas esas barriadas antes de que se hicieran, porque era un menoscabo pues para los propietarios de la tierra que no querían ceder 1 centímetro cuadrado, a pesar de que eso les convenía, porque así podían hacer una urbanización funcional. Pero no. Se trata es de que yo voy a hacer mi negocio yo y no me molesten. Y nosotros tenemos en la Constitución un enunciado que dice que el interés particular debe subordinarse al interés colectivo. Eso no lo hacemos valer. Entonces, si nosotros Pero, Álvaro, necesitamos vías... pero entonces también hizo falta una autoridad. Claro, porque... Y era a esos inversionistas, bueno, hace toda su inversión que quiera. Tiene razón, pero es que la autoridad eran ellos. Recuerde que los grandes propietarios fueron los que estuvieron ahí también en el poder y siguen estando por lo que respecta al control de político y de economía y de la sociedad. O sea que efectivamente ahí hay una cantidad. Fíjense que, por ejemplo, nosotros no pagamos impuestos sobre la tierra. Hay un impuesto de bienes inmuebles, sí, lo paga la clase media básicamente. Y ni siquiera, porque ahora han hecho un umbral tan alto de que las propiedades por debajo de 120.000 balboas no pagan, que ahora prácticamente eso no se paga. Eso favorece principalmente a los propietarios del suelo, porque en esa forma no hay realmente una contraprestación a todo lo que ha significado la valorización de la tierra por parte de las obras públicas. Es un buen negocio, pero es un mal negocio para todos a la larga, porque la ciudad sigue creciendo y llega un momento que no funciona para ninguno. Y eso es lo que estamos... por eso digo que el urbanismo ahora, digamos que goza de buena salud, porque no queda más remedio que trabajar con él para poder buscar fórmulas que permitan que esta sociedad continúe teniendo una base urbana que tenga calidad para poder albergar todo el proceso de transformación de la sociedad de rural a urbana que se va dando lenta pero implacablemente. Por acá me hablan, don Álvaro, de varios planes urbanísticos. Me hablan del que dejó Ernesto Pérez Valladares y que Mireya Moscoso no ejecutó. También me piden que le pregunte su opinión sobre el plan urbanístico para la ciudad de Arnulfo Arias en el año 1941 y si usted sabe por qué fue archivado. Bueno, esa es una hipótesis en realidad, porque Arnulfo Arias trajo a un urbanista austríaco para que hiciera un programa aquí para que estudiara los problemas de la ciudad que ya en el año 40 eran graves. Y ese austríaco que se llamaba Karl Brunner, que vino, él estaba en Bogotá y trabajó también en Santiago de Chile. Él hizo un diagnóstico sobre los problemas de la ciudad y dejó una serie de recomendaciones. Muchas de esas tenían que ver con conexiones, precisamente con conexiones viales que faltaban. Brunner caracterizó bien la situación. Él dijo, las calles de la ciudad, y estábamos hablando del centro de la ciudad, que la ciudad llegaba hasta el Parque Urracá, digamos, o hasta un poquito más allá, en realidad. Porque era hasta Bellavista, digamos, hasta Bellavista llegaba de manera continua. Después estaba el hipódromo y después era caseríos dispersos. No había realmente un conjunto urbano, sino desde el casco viejo hasta Bellavista. Y él decía, esto requiere conexiones mejores porque esta ciudad ha ido creciendo sobre caminos rurales o sobre límites de antiguas propiedades. Y eso no le conviene a una ciudad hoy día. Tiene que diseñar hacia dónde debe ir de manera adecuada. Pues eso, el plan desapareció. El plan, con el golpe que le dieron a Arnulfo Arias a final del 41, ese plan desapareció. Desapareció para reaparecer solo como una curiosidad bibliográfica, editado por la revista de Ingeniería y Arquitectura, que puso solamente el texto del plan,
10 años después, en el año 50, otra vez con Arnulfo Arias ahí. Y salió el plan como que, ay, miren, esto fue lo que tratamos de hacer hace 10 años. Los planos habían desaparecido. Los mapas, las cosas que dejó. ¿Por qué? Bueno, la hipótesis es que estaba poniendo condiciones a las propiedades privadas que había en la expansión de la ciudad de ahí en adelante, y por lo tanto decidieron que esto iba a ser esto iba a ser muy incómodo, iba a ser un problema tener que lidiar con gente que se estuviera entrometiendo en estos asuntos, así que decidieron desaparecerlo. Y la razón que digo que me parece que sustenta eso es que durante los años que siguieron, entre el año 43 y el año 50, se urbanizaron El Cangrejo, Campo Alegre, O Barrio, San Francisco y El Carmen. Que, o sea, todo lo que venía, y cada uno se urbanizó de manera aislada. Entre Campo Alegre y O Barrio no había conexiones. Entre O Barrio y San Francisco no había tampoco, no las hay. Entre El Cangrejo y El Carmen tampoco había. Es decir, había como que cada paquete se fue haciendo de manera independiente e individual, y si se conectan, que se conecten como puedan, de manera emparapetada. Y entonces lo que hicimos ahí fue inaugurar ese urbanismo de emparapetamiento, que es el que ha caracterizado a la ciudad hasta el día de hoy, y que por eso requiere ser transformado, porque así no puede funcionar una ciudad de la talla que tiene esta, que ya tiene 2 millones de personas. Y por eso digo, el metro viene a ser realmente el único que hasta ahora ha establecido una actuación que va acompañando la dimensión metropolitana de la ciudad. Álvaro, precisamente esa es la pregunta que le quería hacer antes de finalizar. En opinión suya y de sus colegas, desde el punto de vista profesional, esas taras o esos errores, como no sé cómo lo podría calificar, ¿son ya corregibles o ya se vive con eso y hay que ver entonces a futuro hacia los otros desarrollos? Ahí hay cosas que se pueden resolver, digamos, entretejiendo, ¿no? Hoy día también se hace eso, que las ciudades se reciclan. Y en ese reciclaje se pueden hacer cosas, digamos, de mejor confección que lo que hicimos hasta ahora. Las ciudades han hecho eso antes. La ciudad de París en el siglo XIX hizo una transformación completa, abriendo avenidas en una ciudad que era tan alrevesada como la nuestra, sin que la nuestra sea medieval, que eso es lo triste, porque uno entiende eso de las ciudades medievales que eran un poco más laberínticas, tenían que defenderse y todo eso, y no tiene sentido que hagamos unas cosas tan confinadas y tan de difícil acceso. En París hicieron esos bulevares, abrieron la ciudad y ahora es una de las ciudades más famosas del mundo por un montón de cosas. Y funciona. Y metieron muchísimo transporte colectivo. Nosotros también podemos hacer eso. Nosotros tenemos incluso el único instrumento que tenemos de gestión urbana que sigue estando vigente, ya que el impuesto sobre bienes inmuebles lo hemos dejado de lado, y por eso hay tantos lotes baldíos en la ciudad que siguen ganando valorización, porque no tienen ninguna presión de nadie para que se pongan a funcionar o para que sirvan de algo. Solo es lotes de engorde, ¿no? Y eso es absurdo. Nosotros tenemos un instrumento que es la Ley de Contribución de Mejoras, que se hizo en el año 53 y que está vigente. O sea, y se ha rehecho un poco con algunos elementos adicionales en el año 73 y hasta el año 2006, creo que fue la última vez que se le puso algo. Esa ley está ahí. Con esa ley se hace cargo a las obras, por ejemplo, de infraestructura, vialidad, donde las tierras que están siendo tocadas por esa obra contribuyen al pago de una parte de ella. Puede ser al pago total.
pero pueden contribuir a eso. Entonces, ese es un mecanismo bastante inteligente de aprovechar la valorización de la tierra para sufragar obras de alcance público, que cada lote individualmente no puede pagar, pero que beneficia a todos colectivamente si se hacen. Es como hacer una vaca, pues. Vamos a hacer algo entre todos para poder pasarla bien. Bueno, ese es el tipo de norma que todavía existe, pero que no usamos casi nada, ¿no? Famosamente con esa obra se hizo la vía Tumbamuerto, por ejemplo, y todo el mundo está contento con esa vía. Se pagó por valorización. Sin embargo, el corredor de los pobres, por ejemplo, el corredor ese que hay entre Gonzalillo y Pedregal, que está pasando por una serie de tierras que se valorizan muchísimo y son parcelas grandes, se está haciendo con los impuestos de todos. Es absurdo. ¿Por qué tenemos que hacerle un favor a esas propiedades si ellos tienen cómo desarrollar, cómo contribuir al pago de una obra que los va a beneficiar también, pero va a beneficiar al colectivo? Esa es la gracia de las ciudades, que son productos colectivos en donde todos contribuimos para que todos vivamos mejor. Aquí se ha hecho una preferencia, se ha dado al revés del Vaticano, ¿no? Una opción preferencial por los ricos. Y eso no tiene sentido. Nosotros podríamos funcionar mejor si tuviéramos contribuciones adecuadas a las condiciones de ingresos y al patrimonio, y no estar trabajando permanentemente para ese patrimonio que favorece muy poca gente. El ensanche de la vía Porras también se hizo por valorización. También, es que muchísimas obras se hicieron así cuando ese instrumento se utilizó. Ya, ¿sabes cuál? Lo que pasa, seamos realistas, que yo no sé si a los otros, pero a los panameños no les gusta que les toquen el bolsillo. A mí no se me puede olvidar la entrevista cuando estaban construyendo la cinta costera, la primera, bajo la administración de Martín Torrijos. Ajá. Y nos invitaron, en ese momento era ministro de Obras Públicas, Benjamín Colamarco, y yo siempre me acuerdo, yo creo que la pregunta le hice yo, digo, oiga, y después de todo, esta obra, ¿por qué no se hace por valorización? Si al final de la historia, toda la gente que vive alrededor de la obra, el valor de sus propiedades va a aumentar, va a subir. Uh-huh. Dijo, cometió la osadía de decir, lo estamos evaluando, allá la peste, y se le vino media humanidad encima, que no era posible, porque él incluso explicó que el valor de las propiedades que llegaban hasta la exposición iba a aumentar producto de la cinta costera. Claro que sí, y eso ocurrió. Ocurrió. Eso ocurrió. Y esa es precisamente la magia de ese asunto, que se puede hacer sin que haya menoscabo de nadie. Más bien hay una situación en donde la ciudad gana y la propiedad inmobiliaria también. El asunto es que han logrado meternos en la cabeza, como dice el panameño piensa, no, el panameño le han metido en la cabeza, nos han formateado el chip para pensar que eso es gravísimo, incluso con argumentos pueriles, ¿no? Gobierno quita casa. Si te van a poner un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, es que te van a quitar la casa. Claro que no. Incluso se puede hacer un impuesto simbólico y empezar a buscar recursos, que es lo que pasa en todas las ciudades del mundo, y por eso las ciudades funcionan, porque generan su propia valorización que permite seguir pagando por una plantilla de servicios más adecuada a todo el mundo. Lamentablemente lo que no hay es conciencia de estos temas de los... Bueno, no hay conciencia por un lado y no hay la explicación suficiente de las autoridades, ¿no? Usted recordará el debate en este país y particularmente en la ciudad con el Corredor Sur. El Corredor Sur supuestamente tenía que haber desembocado en la calle Aquilino de la Guardia. Y la gente de Punta Paitilla se opuso a que le pasaran por afuera del Corredor Sur. ¿Te acuerdas? Y mira dónde quedó el Corredor Sur, que cuando uno lo vive ahora, lo ideal hubiera sido que hubiera llegado hasta el Aquilino de la Guardia. Digo yo, pues. Bueno, esas son las cosas sobre las que hay que seguir
discutiendo porque la ciudad no puede seguir funcionando a base, por ejemplo, de seguir metiéndole islas colgadas ahí a Punta Pacífico. Así es. Y la inventada. Nosotros tenemos, como ve usted, y son obras nuevas. Punta Pacífica tiene problemas de entrada y de salida y es una obra nuevecita. La propia costa del este que se ha diseñado con conexiones solamente al corredor sur en forma importante, eso no es suficiente para desalojar a toda la gente ya. Eso requería conexiones, más conexiones que esa, dentro de una ciudad que tiene muy pocas. Y nosotros estamos fíjese que nosotros estamos, volviendo a las ideas de Brunner, de que las calles de esta ciudad se hicieron siguiendo caminos rurales y límites de antiguas propiedades. Nosotros tenemos el mismo esquema de tridente que teníamos en esa época. Tenemos una vía este-oeste, que es la carretera interamericana, y una vía norte-sur, que es la transísmica. Nada más. Sobre eso se ha construido una ciudad que multiplicó su población por 20, comparado con lo que había en esa época. Claro que eso es muy difícil de hacerlo funcionar así. ¿Y por qué sobre esas vías? Porque esas eran las que había. ¿Por qué se hicieron así? Porque estaban ahí, porque eran caminos antiguos, era el camino real, después la transísmica, porque la hicieron los gringos durante la Segunda Guerra Mundial. Si no, no tendríamos ni siquiera transísmica. La vía al aeropuerto. O sea, es tan difícil liberar espacios para crear servidumbres viales porque no se quiere tocar la propiedad. Yo estaba escuchando a un ingeniero que hablaba sobre la dificultad que tienen en crear servidumbres eléctricas, porque les quieren cobrar millones por esos espacios. Y imagínense cómo será en el ámbito urbano, en donde la tierra ya tiene un valor, ya no se tasa en hectáreas, sino en metros cuadrados. Entonces, conseguir eso es sumamente difícil, como lo señaló Arosemena en 1912. Decía, no es posible que me estén cobrando por hacer las calles el doble de lo que me cuesta, por darme el espacio para hacer las calles, el doble de lo que me cuesta la obra. El doble. Es decir, le estaban cobrando casi que el precio anticipado de la valorización que la calle iba a producir. Entonces decidió no hacerlas. Y eso fue lamentable para la historia, porque ningún gobierno, entonces todos los demás bajaron los brazos y dijeron, está bien, no hagamos nada. Don si Álvaro, van a cobrar tanto, no hacemos nada. Y ahora tenemos la ciudad que tenemos. Déjeme evacuar al menos una pregunta de las muchas que están enviando los oyentes. Aquí dice un oyente, ¿podrá dar su opinión técnica sobre el por qué las inundaciones en la vía Argentina y calle Uruguay? ¿Mal diseño o mal mantenimiento de las aguas pluviales? Ahí eso es un problema complicado. La calle Uruguay tenía una tubería combinada pluvial y sanitaria, porque es una urbanización de los años 20, de los años 10 incluso, y de los años 20 del siglo pasado, o sea, tiene 100 años. Entonces, ahí, en esa época, las tuberías salían directamente al mar. Ahora no salen al mar, ahora hay un gran relleno, etcétera, etcétera. Ahora está el saneamiento de la bahía y entonces esa es la parte más baja de la ciudad, en ese punto. Entonces requiere otro tipo de mecanismos para poder evacuar el agua con más celeridad, probablemente bombas. Entonces eso ya es caro. Con la vía argentina hay un problema más tonto y más absurdo. Hay una tubería enorme que está al otro lado de la calle de la vía España, que va hacia la quebrada de la Iguana, que es el lugar de drenaje, es la quebrada que lleva el agua al río Matasnillo y el río Matasnillo al mar. Nuestros drenajes siempre habían sido así. Esa tubería, que es como de 1 metro de diámetro, le pasaron un vigaducto por el frente de telecomunicaciones que redujo la capacidad de la tubería, la dejó como en 20 centímetros. ¿Y quién puso ese vigaducto ahí?
que está cegando la tubería. Vaya a saber, las compañías de telecomunicaciones que en vez de evitar la tubería o pasarle por otro lado, no tuvieron ningún inconveniente en pasarle por delante. Ahí no hubo buena inspección, ahí hubo dejadez, ahí hubo negligencia, ahí hubo lo que quieran, pero también hubo mala voluntad. ¿Cómo se les ocurre pasar una viaducto de telecomunicaciones por delante de una tubería de drenaje? Bueno, porque es más barato, pues, porque estamos haciendo todo emparapetadamente. Y eso se permite, porque cada uno, cada agencia tiene su propia agenda y no se comunica con las demás con facilidad. Nosotros necesitaríamos, y para eso necesitamos realmente una agencia que funcione a nivel metropolitano. Necesitamos una gerencia metropolitana de desarrollo urbano, así como necesitamos una gerencia metropolitana de transporte. Sin embargo, de movilidad, como se dice ahora, abarcándolo más. Sin embargo, si el metro hizo un estudio hace años en donde una de las principales recomendaciones era esa, crear una gerencia metropolitana de movilidad para integrar todo el movimiento del colectivo en el área metropolitana y no solo en la ciudad de Panamá. Y eso no se ha podido lograr. Imagínense una gerencia metropolitana de desarrollo urbano. Es como más complicado porque requiere mucha más voluntad, requiere también mucha más preparación. Y ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que ir haciendo, ir construyendo capacidades para poder enfrentar los problemas. Bueno. Y esa es la agenda del futuro, no les quepa duda. Pero es futuro inmediato, no un futuro, sino un futuro No, esa es la agenda del futuro, pero tenemos que actuar ya. Y por eso le decía que el urbanismo está entrando en las universidades con más facilidad ahora, ya no es una cosa de especialista. Y con esto finalizo, no sé cuál será la opinión del arquitecto Álvaro Uribe sobre lo que voy a decir, pero he aprendido yo a estas alturas ya de mi vida que defiendo y que creo en la democracia, pero a pies juntillas, pero que no creo en el democratismo. Yo creo en la democracia, pero no en el democratismo. Por hacer democratismo, no se hizo el corredor sur hasta donde había que hacerlo. Si le hubiéramos hecho caso al democratismo, el casco antiguo no se hubiera remodelado como se remodeló, al margen de la corrupción de Odebrecht. Al margen de la corrupción de Odebrecht, si le hubiéramos hecho caso a los voceros de aquellos días, no, usted se va a acordar, el casco antiguo no se hubiera remodelado como se remodeló. Y dicho sea de paso, los voceros que son dueños de no sé cuántas propiedades en el casco antiguo, hoy sus propiedades valen más de lo que valía antes, gracias a una inversión del Estado, al margen de que robaran plata con esa obra, al margen de eso. Pero, o sea, la importancia que haya gobiernos fuertes que tomen decisiones y que ejecuten. Que en el camino se van a equivocar y que van a acertar, indiscutiblemente así. Pero eso que usted dijo, a mí me parece que hoy por hoy es tan injusto que la gente de Chiriquí, Veraguas, Boca del Toro, Darién, Colón, Coclé, pague lo que hay que hacer en la ciudad capital. Así es. Así es. Los capitalinos que paguen lo suyo. Eso es, así como debe funcionar. Pero, bueno, prevalece más la politiquería que la política en sí misma. 8:16, don Álvaro Uribe, como siempre, un gusto. Muy amable. Salud. Que esté bien. Hasta luego, gracias.